Buenos días, les saluda Edgar Misael Cubas Carrillo, estudiante del noveno ciclo de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Señor de Cipán de Chiclayo. El curso que llevo actualmente de Medicina Quirúrgica 1, Cirugía 1, específicamente. La práctica 1 habla acerca de las medidas de protección perioperatoria en pacientes con nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La rápida implementación de protocolos específicos y medidas de protección en un hospital del tercer nivel de España permitió el diagnóstico precoz en base a dos test diagnósticos como son el test de la PCR o reacción de cadena de polimerasa, ¿no? Y los test rápidos. Los test rápidos de las inmunoglobulinas M y inmunoglobulina G. La sensibilidad es mucho mayor y es más fiable para el test de PCR, ¿no? Pero el tiempo de diagnóstico es superior, aproximadamente de 4 horas. La dificultad es compleja, mientras que los test rápidos es del 64 al 80% su sensibilidad y de 10 a 15 minutos de tiempo de diagnóstico, con una dificultad de manejo sencilla. Básicamente destacar en esta gráfica de evolución serológica de la infección de COVID-19, en la cual si tenemos un paciente con PCR positivo, lo mismo que inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, estamos hablando de un paciente que presenta COVID. Cuando es negativo en los tres parámetros, estamos hablando que es un paciente que no presenta COVID. Y cuando tenemos un paciente que presenta la inmunoglobulina G positiva y la PCR y la inmunoglobulina M negativa, es un paciente que está curado. En periodo de ventana es aquel a que PCR es positiva y las inmunoglobulinas son negativas. Básicamente, hablar acerca del manejo óptimo de los pacientes con infección por SARS-CoV-2, identificando acerca del caso sospechoso, que es aquel paciente que llega con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita, básicamente con síntomas como son fiebre, ¿no? Sintomatología como es fiebre, tos o sensación de falta de aire. Un paciente de caso sospechoso es aquel que adicional a ello también presenta lo que es este análisis radiológico compatible con SARS-CoV-2, ¿no? Y resultados negativos para PCR y también no es concluyente. Los casos de alta sospecha epidemiológica pueden ser también negativos. El caso confirmado con infección activa es aquella persona que presenta un caso sospechoso y con reacción de cadena polimerasa positiva, ¿no? El inmunoglobulina puede ser negativo en el momento de realizar. El caso descartado es aquel caso sospechoso pero que sale negativo para ambas pruebas. El manejo clínico de la infección de SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 es aquel paciente que llega con fiebre y algunos de los síntomas respiratorios, ¿no? Hay que valorarlo y de acuerdo a ellos, si cumple con los criterios del caso sospechoso, hacerle un seguimiento cuando no es COVID-19, se sigue como una infección respiratoria estacionaria y si se confirma que es un caso de COVID, hay que evaluar, ¿no? Primero hay que tomar las precauciones, ¿no? Usando las barreras, ¿no? Los equipos de protección personal para evitar el contagio, ¿no? Y aquí debemos de valorar si es un paciente añoso, si presenta comorbilidades como son hipertensión, diabetes, por ejemplo, si hay presentación de frecuencia respiratoria superior a 30 revoluciones por minuto, si hay hipoxemia, si hay una saturación menor del 93%, si llega con confusión o con desorientación, si tiene hipotermia, menos de 36,8 grados centígrados, si tiene hipotensión, si llega hipotenso el paciente, ¿no? Se hace lo que es el manejo ambulatorio en el paciente que no presenta un compromiso pulmonar, ¿no? Tampoco comorbilidades o no es una población de riesgo. Y no se realiza ningún examen radiológico, ¿no? Lo que es el paciente que presenta un compromiso pulmonar ya, como una neumonía, un broncoespasmo o insuficiencia respiratoria, pero sin insuficiencia respiratoria grave, ¿no? Pero con presencia de comorbilidades, ya hay que hacerlo, hay que internarlo y hacerle una observación en emergencia, por emergencia. Radiografía de tórax se pide, lo mismo como exámenes de laboratorio y se monitorea la saturación del pulso. Cuando el paciente llega chocado, con insuficiencia respiratoria, con neumonía severa, el paciente ingresa directamente a cuidados intensivos. La protección adecuada del personal, los pacientes hospitalizados, básicamente estas barreras son el uso de las batas de algodón, los zapatos de plástico, el mameluco,
la mascarilla con filtro FFP2, cubrebotas, las gafas, las polainas, guantes de látex, la cubrebata y una vestimenta final, ¿no? Para lo que es el que va a intervenir quirúrgicamente a pacientes con COVID-19, tanto sospechosos como confirmados, ¿no? Se recomienda el uso de 3 pares de guante y de botas quirúrgicas impermeables 2 pares, así lo mismo que la careta facial, ¿no? Evitar los aerosoles. Todos los procedimientos que generan aerosoles son la intubación, por ejemplo, la extubación, procedimientos de vías respiratorias como son la traqueostomía, ¿no? La, la traqueostomía de inserción o succión abierta o de extracción. La broncoscopía, también lo que es la endoscopía gastrointestinal, las cirugías, ¿no? La ventilación, todos los tipos de ventilación, la no invasiva, la compresión positiva, la oscilación oscilatoria de alta frecuencia, ¿no? Inducción de esputo. Y los resultados para este artículo, los resultados postoperatorios no difieren de los resultados de la práctica habitual, con una insuficiencia respiratoria del 0% y una tasa de mortalidad del 7%. Básicamente, esto nos conlleva a hacer un seguimiento para evitar el colapso hospitalario. Es decir, atender a los pacientes que llegan por urgencia o emergencia, realizándoles el test rápido, una tomografía computarizada de tórax y una reacción de cadena de polimerasa, ¿no? Si el caso sale negativo, pueden intervenirlo quirúrgicamente, pero si es positivo, hay que valorar el tratamiento del COVID-19 para apendicitis o colecistitis, que son las operaciones de emergencia. Hay que considerar también su tratamiento antibiótico no quirúrgico, y para el paciente que puede ser programado de forma diferible o no diferible. Diferible es aquel que se puede reprogramar, ¿no? Se puede posponer. Y el no diferible es aquel que tiene que ser operado, ¿no? Se le pide lo que es el test rápido y la PCR, y evaluar también si sale negativo, puede ser intervenido, y si sale positivo, hay que valorar el tratamiento que está llevando para el COVID, ¿no? Básicamente esto ha hecho la tendencia, ¿no? En las áreas con mayor incidencia por COVID, que ha sido retrasar la mayoría de las cirugías electivas, y con excepción de la cirugía no diferible, como los procedimientos oncológicos. ¿Cuáles son las medidas de protección perioperatorias, no? Al cierre el cierre español se declaró el 16 de marzo en España. En este hospital se encontraba con 19 pacientes, de los cuales 14 pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente. Para ellos se tuvo que hacer una evaluación de la fase preoperatoria, perioperatoria y la posoperatoria. La fase preoperatoria, que consiste en el tiempo que transcurre desde que se decide que es necesaria la operación hasta que se realiza; la perioperatoria, que es de 24 a 48 horas antes y después de la cirugía; la posoperatoria es el tiempo entre el final del acto quirúrgico hasta la recuperación del paciente, ¿no? Y para este acto preoperatorio se hace una clasificación ASA del riesgo quirúrgico, para ver si es un paciente que llega sano o normal, como estadio físico 1, estadio físico 2, si presenta alguna enfermedad sistémica de tipo leve, físico 3, si presenta una enfermedad sistémica severa con limitación funcional. Estadio físico 4 es aquella con enfermedad sistémica incapacitante o con peligro de la vida. Y estadio final o 5, paciente moribundo con menos de 24 horas de vida. En todos estos hay que usar el equipo de protección adecuado, ¿no? Se implementan medidas de protección y protocolos de detección, ¿no? Se recomienda lo que son las sesiones de comités clínicos telemáticos, la revisión telefónica para pacientes ambulatorios, la postergación de cirugías selectivas diferibles, la designación de áreas y vías específicas para COVID-19 y el desarrollo de protocolos de detección de COVID y guías de manejo clínico, ¿no? El diagnóstico perioperatorio del COVID-19 con la sintomatología frecuente, como son fiebre, tos, fatiga, pérdida de olfato o del gusto, que es lo más frecuente. En ninguno de nuestros pacientes hubo insuficiencia respiratoria o complementos de oxígeno. El COVID-19 fue confirmado a través de la reacción de cadena de polimerasa en 5 pacientes. 3 de ellos fueron negativos, pero uno de ellos llegó con 2 semanas antes de la cirugía con signos altamente sugestivos de COVID-19, y el otro con imágenes radiológicas altamente sugestivas de COVID-19. Básicamente el tratamiento que se les dio fue la hidroxicloroquina, por ser su mecanismo de acción, que se encarga de impide la unión
del SARS-CoV-2 a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y inhibe la replicación del virus. Básicamente en caso de paciente con afectación de tipo moderado o grave, ¿no? Y hay que hacer vigilancia así de la hipoglucemia, la toxicidad hematológica, musculoesquelética y ocular. Los resultados posoperatorios se basaron en las guías de pruebas preoperatorias de la NHS, ¿no? 10 se sometieron a procedimiento de grado 3. El procedimiento de grado 3 es aquel que presenta una magnitud de la cirugía alta con un sangrado de hasta mayor de 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Como puede ser una cirugía de intracraneal, de resección hepática, pulmonar, esofagectomía, cirugías cardíacas, procedimientos aórticos, ¿no? De tipo 3 se sometieron 2 de grado moderada, ¿no? Que es hasta pérdida de sangre de hasta 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Como prostectomía a cielo abierto, histerectomía, colecistectomía, toracoscopía, reemplazo de cadera. Y 1 se sometieron a procedimiento de grado 1, como son procedimientos con pérdidas potenciales de sangre bajas, menos de 200 centímetros cúbicos, biopsias de mama, ¿no? Broncoscopía o hernioplastia. Básicamente, los principios de la pandemia para la cirugía, ¿no? Son considerar un manejo conservatorio de las condiciones quirúrgicas, evitar la anestesia general, evitar lo que es procedimientos que generan aerosoles, ¿no? Y operaciones que sean adecuadas y menos complejas. Actualmente, el sistema de priorización de la NSH en pandemia COVID-19 tiene un sistema de priorizaciones para emergencias, operación necesaria en 24 horas, nivel 1A, nivel 1B, hasta 72 horas, nivel 2, hasta 4 semanas, nivel 3, hasta 3 meses, y nivel 4, mayor de 3 meses. Todos estos pacientes fueron extubados del quirófano, ¿no? Y tuvieron una estancia media en UCI de aproximadamente hasta un día. La neumonía se desarrolló postoperatoriamente en 8 de los 14 pacientes, pero ninguno sufrió síndrome de dificultad respiratoria aguda o insuficiencia respiratoria ni requirió ventilación mecánica. Aquí vemos un manual de procedimientos por el alto riesgo con la intubación y procedimientos médicos que generen aerosoles. Complicaciones, básicamente por licencia anastomótica o fuga biliar, como podemos ver en la imagen. Ninguno de los pacientes sufrió insuficiencia renal aguda o cardíaca. La media de la estancia postoperatoria fue de 17 días y un paciente falleció por cáncer de páncreas de estadio 4. Quiere decir que este cáncer fue una metástasis ya a distancia. En la discusión, básicamente se necesitan estudios para determinar los factores que influyen en la morbilidad y la mortalidad de los pacientes quirúrgicos que desarrollan COVID-19 perioperatoriamente. Dentro de los factores conocidos que pueden ser modificables y los no modificables. No modificables el peso, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, y los no modificables los años, el cáncer, la etnia, el género. Los desafíos actuales en los pacientes quirúrgicos, la mano de obra quirúrgica y el procedimiento quirúrgico. Básicamente en la mano de obra quirúrgica reconocer al personal idóneo, a lo que es el uso del equipo de protección personal, las pruebas personales, el entrenamiento quirúrgico y los procedimientos, la lista de verificación por la OMS, la infraestructura quirófano, la disponibilidad de quirófano, los aspectos técnicos de la cirugía. No, básicamente en discusión podemos decir que la detección temprana de COVID-19 nos permite aislar a los pacientes rápidamente, evitar y prevenir la transmisión intrahospitalaria, así como realizar el cribado en todos los pacientes sometidos, que van a ser sometidos a cirugía, ¿no? A través de las pruebas como son la tomografía y la realización de la PCR. En pacientes con infección por SARS-CoV-2, los resultados postoperatorios de peor pronóstico son el síndrome de distrés respiratoria aguda y la insuficiencia respiratoria. La tasa de neumonía fue del 57,1%, la tasa de mortalidad del 7,14%. En esta serie difiere generalmente en las operaciones quirúrgicas que se vienen realizando pacientes COVID-19, que está entre el 20,5 al 75%. Básicamente, adjunto la bibliografía revisada.